Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Emprendiendo con Ignacio Belda. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la protección de la innovación, un tema que muchos emprendedores dejan olvidado en detrimento de otros temas como por ejemplo el propio desarrollo del producto o las finanzas. Sin embargo, la protección de la innovación es un tema muy importante en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando un inversor quiere invertir en una empresa, en una startup, una de las cosas que va a analizar con mayor detalle es la estrategia que hemos ideado para proteger nuestras innovaciones. Así que os invito a ver el vídeo y a preguntar todas las dudas que tengáis en los comentarios del blog o del canal de YouTube. Estos son los puntos que me gustaría tratar en este vídeo. Sin embargo, por falta de tiempo, hoy solo hablaré de patentes y en un vídeo posterior hablaré del resto de puntos. Bien, antes de nada, ¿qué es una patente? Una patente es un acuerdo que se establece entre un inventor y la sociedad o el estado donde vivimos. Y este acuerdo consiste en que el inventor publica una innovación para que todo el mundo pueda conocerla y a partir de ahí haya más avances científicos y tecnológicos, pero el Estado le asegura un monopolio temporal durante el cual el inventor será el único en exclusiva que se podrá beneficiar económicamente de esta innovación. Entonces, como vemos, una patente no es más que el establecimiento de un monopolio temporal, pero también territorial, que significa que una patente no es válida para todo el mundo, sino que la patente es válida solo en aquel país donde se ha depositado. Si queremos que sea válida en todo el mundo, hay que ir país por país depositando la patente y haciendo extensiva la patente inicial a los otros países. Entonces, la patente, como decía antes, es un monopolio que empieza a partir de una fecha concreta, y esta fecha es lo que se conoce como la fecha de prioridad. Según las diferentes jurisdicciones, esta fecha es un día o es otro. Por ejemplo, en Europa, la fecha de prioridad es el día en el que vamos a la oficina de patentes a depositar el documento de la patente. En otros países, por ejemplo Estados Unidos, es justo un año antes de haber depositado la patente. Es decir, que nosotros podemos ir el 1 de enero del 2017 a depositar una patente, pero desde justo un año antes nosotros ya tendremos este derecho de monopolístico, para entendernos. Otra propiedad importante a tener en cuenta cuando hablamos de patentes es que es un sistema bastante caro. Por tanto, cuando hablemos de estrategia de patentes, que lo haremos dentro de un rato, hay que tener en cuenta que al ser un sistema caro, la innovación que tenemos que proteger bajo una patente se lo tiene que merecer, porque si no se lo merece, pues quizás la forma de proteger aquella innovación debería ser otra que una patente. ¿Vale? Por eso mismo, cuando leemos una patente, una parte de las patentes son las reivindicaciones, ¿no? La parte que reivindicamos dentro de la innovación. Y aquí vemos que los agentes de patentes son completamente creativos, en el sentido de que a veces una innovación que es minúscula, las reivindicaciones que se le aplican a la patente, a la protección de aquella innovación, pues son enormes, justamente porque como es un sistema tan caro, lo que queremos es cerrar todas las puertas para que nadie más se pueda beneficiar de las posibles aplicaciones de aquella innovación. ¿Vale? Por tanto, estar al caso de esto cuando le haya una patente, no os asustéis, sino que es una cosa normal que las reivindicaciones sean completamente cosas, a veces incluso diría yo, extravagantes. Otra cosa importante de las patentes es que una patente se publica a los 18 meses. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros vamos a depositar una patente, la patente es privada. Nadie más, aparte de la oficina de patentes, lógicamente, nadie más conoce qué contiene aquella patente. Entonces, durante estos 18 meses, durante este año y medio, el inventor puede beneficiarse económicamente de la patente y nadie más tiene por qué conocer qué es lo que contiene. Sin embargo, cuando pase este año y medio, se publica y cualquier persona del mundo puede consultarla. Y a los 30 meses es lo que se inicia la etapa que se conoce como PCT. Y esa etapa consiste en la etapa en la que podemos ir país por país pagando las correspondientes tasas para extender la patente en aquellas jurisdicciones que nos interese tener este monopolio. Entonces, esta diapositiva que veis ahora quizás sea la más importante de todo el vídeo de hoy. Y es que esto define
qué es una cosa patentable y qué no es una cosa patentable. Miremos los tres primeros puntos, porque el otro, que lo pongo entre paréntesis, el cuarto, vale para algunos países, pero otros no. El primero, una patente tiene que ser algo útil, algo que tenga una utilidad, ¿eh? Una aplicación. Por ejemplo, una fórmula matemática. Una fórmula matemática, pues nos guste o no, los expertos en su momento calificaron que aquello no tenía aplicación. Y es por este motivo que que las fórmulas matemáticas no se pueden patentar. Yo no puedo ir y depositar una patente con, no sé, con el área del círculo, con la forma del área del círculo, porque me dirán que esto, per se, sin nada más, no es útil, no tiene ninguna aplicación. ¿Vale? La segunda propiedad importante es que una innovación candidata a ser patentada tiene que contener una novedad para un experto en esta técnica, ¿no? Tiene que estar por delante del estado del arte en la técnica. Yo, lógicamente, no puedo ir a patentar una cosa que ya se conoce y que es de dominio público. Y por esto, por cierto, es tan importante la fecha de prioridad que comentaba antes. En Estados Unidos, yo si soy un inventor y publico a todo el mundo en un congreso, donde sea, en una feria, una innovación, tengo un año para ir y depositar una patente. En cambio, en Europa, si yo hago esto, ya no tengo el derecho de depositar una patente a posteriori. ¿Por qué? Porque lo que he publicado ya es de dominio público. En cambio, en Estados Unidos, pues tengo este año de gracia para pensarme si aquello tiene suficiente interés de mercado y a partir de aquí depositar una patente. ¿Vale? Y el tercer punto es el tema de la no obviedad, ¿no? A mí cuando me explicaron esto, me lo explicaron de una forma muy gráfica, que os lo explico también a vosotros porque seguro que no se olvida nunca. Por ejemplo, yo no puedo ir y patentar un método para apilar dos hojas de papel, porque me dirán que esto es obvio, ¿no? Se pone una encima de la otra y esto no puede ser patentable porque es obvio para cualquier experto o no experto en la materia, ¿vale? Sin embargo, imaginaros que yo invento ahora un método para apilar 1000 folios o 1 millón de folios, para exagerarlo aún más, y que no se caigan. Pues bueno, quizás el método que he descubierto o que he desarrollado para poder apilar 1000 folios y que no se caigan, pues quizás aquí sí que esto ya no es obvio. Pues esto probablemente ya sea patentable. ¿Vale? Entonces fijaros la diferencia, y tiene que ser siempre una cosa obvia o no obvia para un experto en la técnica, no para cualquiera, sino para un experto en la materia. Y este cuarto punto, que os decía antes que en algunas jurisdicciones aplica y en otras no, es el tema de la reproducibilidad. Como si alguien tiene tiempo para mirarse patentes o es su trabajo mirarse patentes, veréis que algunas patentes son completamente ininteligibles. Eso no lo entiende nadie aparte del inventor y el agente de patentes que la redactó. Esto es, lógicamente se hace para conseguir el monopolio, pero que después nadie lo entienda. Claro, esto es hacer un poco como un fraude de ley. Bueno, pues esto, algunas jurisdicciones como la europea lo permiten, y no solo lo permiten, sino que es lo habitual. Sin embargo, en Estados Unidos, en esto son súper restrictivos, y como una patente no sea reproducible y venga alguien a posteriori y patente exactamente lo mismo, pero de forma reproducible, pues tu patente va a ser inválida, la primera, y la segunda va a ser la que va a quedar de referencia. Por tanto, en países como Estados Unidos hay que ir muy al tanto de que lo que vamos a depositar como una patente, que tenemos que asegurarnos que esto lo podría reproducir cualquier experto en el arte. Bien, tipos de patentes. De nuevo, hay tres tipos y un cuarto tipo que va bailando y según países puede estar o no. Primer tipo, una patente de producto, ¿no? Yo patento, pues, no sé, qué sé yo, un teléfono móvil nuevo. Bueno, un teléfono móvil no es algo demasiado complejo, pero un tipo de, no sé, de silla nueva que es más ergonómica y no provoca dolor de espalda, yo que sé, por decir algo, pues esto sería una patente de producto. He patentado este tipo de silla con un respaldo concreto que después de estar sentado allí 24 horas seguidas, pues no da dolor de espalda. Esto es el primer tipo de patente. Segundo tipo de patente, de aplicación, ¿no? Imaginaros que yo, que soy un inventor de sillas, descubro que una silla normal y corriente puede ser utilizada para, yo qué sé, por decir una tontería, como arma arrojadiza.
pues podría patentar esta silla como arma arrojadiza. Entonces, nadie más en el mundo, bueno, mejor dicho, en el mundo no, en mi ámbito de protección de la patente, nadie puede sacar provecho económico de utilizar una silla como arma arrojadiza. Este ejemplo que acabo de decir es una tontería, pero por ejemplo las patentes de aplicación en el caso de los medicamentos son muy útiles porque a menudo se descubre que un medicamento antiguo que servía para curar la enfermedad X, al cabo de un tiempo se descubre que también sirve para curar la enfermedad Y. Entonces yo puedo ir allí y patentar aquel producto con esta aplicación nueva. Entonces, yo no seré el propietario de la patente del producto, que quizás es otra farmacéutica, pero yo puedo ser el propietario de esta aplicación. ¿Vale? Entonces aquí a veces se generan conflictos porque claro, el propietario de la patente del producto no es el mismo del propietario de la patente de aplicación y aquí pueden haber pues conflictos. El tercer tipo de patentes son las de proceso. Por ejemplo, volviendo al tema o continuando con el tema de los medicamentos, imaginaros que yo descubro una forma más barata de fabricar un medicamento concreto pues bueno, puedo patentar este proceso. Es decir, no estoy patentando un producto, no estoy patentando una aplicación, sino que estoy patentando un proceso industrial para fabricar una cosa que antes ya se fabricaba, pero de forma más rápida o más barata o con menos residuos, lo que sea, ¿no? Entonces, fijaros el lío que se puede montar con un medicamento donde las patentes de producto las tenga una empresa, las patentes de aplicación otra y las patentes de proceso una tercera, ¿no? Entonces, aquí, claro, el tema de la estrategia es importantísimo. Y por último, el software, ¿no? El software en Europa, como es bien conocido, no se puede patentar, sin embargo, en Estados Unidos sí que se puede patentar. Aquí hay muchos expertos que opinan y siempre dicen que a pesar de que se pueda patentar el software, bueno, continúa siendo una cosa completamente inútil. Por ejemplo, hace unos años Microsoft patentó los menús desplegables. Y claro, ¿qué utilidad tiene que Microsoft lo haya patentado esto? Pues prácticamente ninguna. Pero bueno, estas grandes empresas como IBM, Microsoft, etcétera, tienen miles y miles y miles de patentes de software. Y por cierto, esto contrasta con Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera, que no tienen ninguna patente de software. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la estrategia. Primero, el tema de las fases internacionales y las licencias. Imaginaos que es una universidad, que un investigador de mi universidad descubre una cosa importantísima y la quiere patentar, ¿vale? Entonces, yo como oficina de transferencia tecnológica digo, bueno, esto, ¿qué hacemos? ¿Lo patentamos, sí o no? Imaginémonos por un momento que decimos patentarlo porque es una innovación suficientemente relevante como para sacar un beneficio y que compensa los costes, como mínimo los costes iniciales de la patente. Pues bien, patentamos, pero claro, llega un momento, el momento de la PCT, que es cuando tenemos que empezar a extender la patente a todo el mundo, que esto es extremadamente caro. No tengo los números de memoria y no me atrevo a dar ningún número de cuánto vale, pero estamos hablando del orden de centenares de miles de euros, ¿no? Entonces, claro, aquí una persona que se encarga de transferir las innovaciones de la universidad hacia la sociedad, lo que normalmente tiene que hacer es tratar de licenciar, es decir, tratar de vender esta patente antes de que llegue la fase internacional, la fase de la PCT, porque si no lo consigue, claro, va a tener va a tener el gran dilema de o extender la patente a un montón de países y gastarse un montón de dinero que seguramente no lo tendrá, o no hacerlo y por tanto la patente solo será válida en España o en el país o en Estados Unidos donde haya depositado la patente inicial, pero no en el resto del mundo, con lo cual el valor de la patente para una posible venta posterior decae enseguida, porque claro, aquella patente solo es válida en un país, no en más. Después el tema de la libertad de operaciones, otro tema realmente complejo y que hay oficinas de expertos que solo se dedican a esto. ¿Qué significa el tema de la libertad de operaciones? O en inglés lo llaman freedom to operate. El tema de la libertad de operaciones consiste en cuando vamos a lanzar un nuevo producto al mercado o un nuevo proceso o una nueva aplicación, pues asegurarse que no existe ninguna patente que nos impide lanzar este producto.
porque si existe, pues claro, tenemos en este caso sería una barrera tecnológica enorme que dificultaría sobremanera que nosotros pudiéramos lanzar un producto al mercado. Por tanto, muchas veces se patentan innovaciones que el inventor no tiene un interés real en ellas, sino que el interés es para generar barreras para los competidores, para que los competidores no puedan tener una libertad de operaciones. ¿Mm? Refactoring. ¿Qué es el refactoring? Bueno, pues el refactoring, como su propio nombre indica, consiste en coger una patente y como es una patente pública que todo el mundo tiene acceso a ella, pues a mí me interesa mucho esto, pues voy a intentar con un equipo de ingeniería rehacer la innovación para que pueda esquivar la patente y por tanto pueda sacar un producto con una libertad de operaciones, ¿no? Entonces, claro, este es el riesgo con el cual se enfrenta aquel que patenta una innovación. Por eso, en el vídeo posterior que publicaré, veréis que hay otros métodos para proteger innovaciones en el que el refactoring es completamente imposible. Por ejemplo, en el secreto industrial, porque como aquello no se publica nunca, pues es imposible, a no ser que haya un tema de secreto, un tema de violación de secretos industriales, pues es imposible que nadie pueda reproducir aquella innovación. Por tanto, cuando patentamos, aparte de ser un sistema caro, tenemos que saber que es un sistema donde estamos asumiendo ciertos riesgos. Ya sea porque igual lanzamos un producto y este producto no tiene una libertad de operaciones 100%, ¿eh? O porque lanzamos una patente y esta patente podría ser objeto de un refactoring por nuestro competidor y generar un producto igual o mejor que no viole la patente, ¿vale? Entonces, para terminar este círculo de la estrategia, también tenemos que hablar lógicamente de las licencias, ¿no? Las licencias no es más que coger una patente y licenciarla, ¿no? o venderla. Y esto puede ser en exclusiva o no exclusiva, una licencia total o no parcial, en la que puedes cobrar lo que se llama upfront o royalties. A ver, vamos por parte. Primero la exclusiva o no exclusiva. Esto pienso que está claro, ¿no? Yo puedo coger una innovación, patentarla y decirle a una tercera empresa, mira, tú puedes fabricar este producto y de forma no exclusiva venderlo en el mercado. ¿Qué significa no forma exclusiva? Significa que yo puedo ir a otra cuarta empresa y hacer lo mismo, y a una quinta y una sexta, etcétera. O sea que todas ellas, de forma no exclusiva, han licenciado el producto y me están pagando unos ciertos royalties a cambio de fabricarlo y venderlo, ¿vale? Pero también puede ser exclusiva, lógicamente, o incluso exclusiva por territorios. Yo puedo decir, pues en México, en exclusiva lo venderá esta empresa, en Estados Unidos en exclusiva aquella otra, etcétera. Total o parcial, lo mismo. Una patente, como decía antes, tiene muchas reivindicaciones y yo puedo decir, pues las tres primeras reivindicaciones la licencio a tal empresa y el resto a otra. Esto lo vi hace un tiempo con una empresa que había descubierto un medicamento muy eficaz para una enfermedad de la piel y licenció a una empresa el uso en humanos y a otra empresa el uso en perros. Entonces, la segunda empresa pues pudo utilizar aquel medicamento en usos veterinarios, mientras que la primera no lo podía hacer. La primera solo podía comercializar aquel producto para usos humanos, ¿vale? Y el tema del upfront y los royalties es que cuando licenciamos, a menudo pasa que negociamos, digamos, dos componentes de precio. Un componente que es el upfront que se paga enseguida cuando se firma el acuerdo de licencia y después hay unos royalties. Estos royalties suelen depender del volumen de ventas. Es decir, si yo licencio una innovación a una empresa y esta empresa se forra, está vendiendo miles de millones de euros más gracias a esta innovación, pues yo recibo una parte proporcional de estos miles de millones. Estos son los royalties. Entonces, cuando negociamos, pues hay que fijar cuál es el upfront y cuáles son los royalties. Y podría ser perfectamente que el upfront fuera cero y los royalties muy grandes, que esto normalmente le interesa a la empresa que compra, y al innovador, al inventor, le interesa normalmente al revés. Le interesa tocar dinero por avanzado, que le paguen un gran upfront y después, bueno, si hay royalties mejor, pero a priori que me den ya el dinero por entrada. Bueno, ahora voy a hablar de dos casos particulares de las patentes que vuelven loco a mucha gente. El tema es el tema del software, que antes ya he hablado que en algunos países se puede patentar y en otros no, ¿no? En Europa no se puede patentar, en Estados Unidos sí.
Pero, ¿cuál es el problema en Estados Unidos? Porque en Europa ya no hay problema, no se puede patentar. En Estados Unidos el problema es el tema de la reproducibilidad. Como decía antes, si en Estados Unidos si una patente no se puede reproducir, significa que como venga alguien, patente lo mismo, pero esta misma innovación sí que se puede reproducir, la patente válida va a ser la segunda. Y esto, claro, lógicamente para un inventor puede ser un desastre, porque imaginaos que con lo que vale innovar y aún más con lo que vale proteger las innovaciones, si por haberlo explicado mal adrede para que no sea reproducible, después viene alguien y lo explica mejor, pues yo voy a perder todos los derechos. ¿Mm? Y otro problema, el de la configuración. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo patentar un software y de alguna forma, para que sea otra vez difícilmente reproducible, los parámetros con los cuales configuro este software, este programa, no son los óptimos. Imaginaros que, pues no sé, ahora no se me ocurre ningún caso concreto, pero imaginaros que yo patento un programa para hacer no sé qué cálculos y simulaciones aerodinámicas y hay determinados parámetros de viscosidad del fluido del viento o lo que sea, que estos parámetros yo los pongo un poco alterados para que si alguien lo copia y alguien lo reproduce, pues no esté bien. Entonces, si viene alguien y me dice, oye, que estos tres parámetros que has puesto sobre la viscosidad del viento no son los adecuados, sino que son estos otros, y este tercero deposita una patente con los parámetros bien configurados, esto significa que mi patente va a ser de nuevo inválida. Por tanto, cuidado cuando patentemos software, porque primero si no es reproducible y segundo si está mal configurado, pues esto puede invalidar la patente y hacer que una patente igual de nuestro competidor sea la válida y nosotros perdamos los derechos, ¿vale? En los servicios pasa una cosa similar. Y similar en el sentido de que cuando protegemos un servicio, como cualquier otra patente, tenemos que, al final, cuando llega la fase PCT, definir en qué países vamos a proteger este servicio que estamos prestando. Entonces, si tú no eres una gran empresa, que no tienes unos cuantos centenares de miles de euros para invertir en proteger tu patente en todo el mundo, puede ser que te dejes desprotegido, por ejemplo, Marruecos, y que un competidor tuyo preste este mismo servicio desde Marruecos, ¿no? Y esto, claro, podría ser un desastre. ¿Por qué? Porque el servicio se presta desde Marruecos, pero igual tus clientes están ubicados en los países donde tú tienes mercado. Además, pasa otro factor que, imaginaos que tú descubres un servicio innovador o desarrollas un servicio innovador, mejor dicho, lo patentas, pero después un potencial cliente tuyo, en vez de contratarte los servicios a ti, porque los tienes patentados y solo en teoría los puedes prestar tú estos servicios, pues imaginaos que este cliente tuyo potencial coge la patente que es pública, implementa los servicios de forma interna en sus instalaciones y es casi imposible de demostrar que este cliente potencial tuyo está infringiendo una patente. Porque claro, ¿cómo vas a ir tú a casa suya a demostrar esto? Es materialmente imposible. Entonces, claro, cuando estamos hablando de servicios, pues el tema de la estrategia se complica aún más por estos dos factores. El tema de la cobertura territorial y este fraude casi imposible de demostrar de que alguien presta el servicio en casa suya, que no lo comercializa ni nada, simplemente lo está prestando para sus propios intereses. Pero a pesar de esto que esté violando la patente. Pues bueno, aquí tenemos dos elementos a tener en cuenta. Bueno, nada más. Terminamos el vídeo de hoy. Si queréis saber más de este tema, que espero que sí, podéis ver el vídeo que colgaré en unos días y en el otro vídeo hablaremos de derechos de autor, diseño industrial, secreto industrial y la marca, que son otras fórmulas para proteger las innovaciones. ¿Vale? Pues venga, como siempre, si os ha gustado este vídeo, marcadle el me gusta y si tenéis preguntas, por supuesto, hacedmelas a través de los diferentes canales. Hasta luego.